Hay un paro de los trabajadores bancarios. ¿Cómo está? Palazzo 7K se lo saluda en Vortrix. Buen día. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy bien. Finalmente cumplen hoy la medida de fuerza. Cuénteme un poco qué es esto de la conciliación obligatoria que ustedes decidieron no acatar. ¿Qué efecto tiene? ¿Les puede generar algún problema en el gremio o no pasa nada? Mire, en términos normales debería ser una situación normal que uno la acate, y si no la acata que le pase algo, pero nosotros tenemos un triste antecedente, que es cuando el Ministerio decretó la conciliación obligatoria en la Caja Popular de Tucumán por 36 despidos que hubieron, por represión de 24 compañeros que terminaron heridos de bala, y en esa conciliación los obligó a reincorporar a los trabajadores. La Caja Popular no hizo absolutamente nada de eso. Calculo que a partir de ahí habrán impuesto una nueva jurisprudencia, así que si no le pasó nada al sector empresario, no debería pasarnos a nosotros. En ese caso no hubo ningún tipo de cambio, no se reincorporaron los trabajadores. No, los trabajadores, después de un año de pelea de la asociación bancaria, tanto gremial como en el orden judicial, los reincorporó la justicia, no los reincorporaron por la conciliación y por la orden del Ministerio de Trabajo. Ustedes, basados en eso, entonces no aceptan más conciliaciones obligatorias. No sería el caso. El caso es que en este caso puntual, hemos aceptado algunas en el interín también, ¿no? Pero en este caso puntual, más allá de traer a colación, y hacía colación a este tema, por lo que usted me preguntaba si había consecuencias o no, pero en este caso puntual es inválida. Nosotros hace 132 días hoy que finalizó nuestro acuerdo salarial y no ha habido una sola propuesta del sector empresario. Es decir, en 132 días creo que hemos sido lo suficientemente responsables, no hemos hecho medidas de fuerza, hemos buscado un canal de diálogo, pero no ha habido una sola respuesta ni al tema salarial ni al resto de los temas que hemos planteado, como las tercerizaciones, malas liquidaciones de los acuerdos, del último acuerdo salarial, la falta de personal, que es vergonzosa en las sucursales de los bancos, cómo se atiende a la gente y lo que traducen después en la agresión a los trabajadores. A ningún punto dieron ninguna respuesta en todas las reuniones que tuvimos. Por eso la medida de fuerza, lamentablemente. ¿El reclamo salarial de qué orden es? ¿Tienen una cifra establecida? Nosotros hemos planteado discutir encima del 30% y la devolución de ganancias a cargo del sector empresario. Esto tiene que ver con la inflación que proyectada para este año, y tiene que ver con recomponer lo que el proceso inflacionario estuvo por encima el año pasado de los acuerdos salariales que se firmaron, y por el impacto que tuvo el impuesto a las ganancias sobre los mismos. Ahora, Palazzo, usted me lo ha escuchado seguramente a Kicillof, que dice que en realidad el impacto de la inflación es mucho menor al del año pasado. ¿Usted no concuerda con esto? Sí, de que hay un proceso de esa aceleración inflacionaria, claramente lo marcan los números de todas las consultoras privadas que miden la inflación. Lo que nosotros decimos es que si es inflación futura, que en este país es difícil determinarla, pero pongámosle que sea la inflación futura, las mismas consultoras están midiendo entre el 24 y 27% según qué consultora tome, o 28% alguna. Y el año pasado quedó un retraso salarial. La mayoría firmamos en el orden del 29% y la inflación estuvo en el 35%. Entonces hay que discutir ese porcentaje que quedó pendiente. Y también en el caso de nuestra actividad, el impacto que tuvo el impuesto a las ganancias, que en nuestra actividad quien tributaba ganancias percibió un 4% menos y 4% y medio menos de salario al final del año por el impacto de ganancias no actualizados. Por eso decimos por encima del 30 que hay que discutir. Ajá. Usted, por lo que leí en realidad, dijo que el ministro de Economía era un gorila. Dije que la actitud en este tema vinculado a ponerle un techo a las paritarias y no permitir discutir libremente, y en particular a su apreciación y su comparativa del impuesto a las ganancias versus cuota sindical, era una actitud gorila. Él piensa que los sindicatos, como piensa el sector empresario, estamos para hacer una sociedad de fomento o llevar una tarea social, que sí, claro, la tenemos que llevar y la hacemos, pero los sindicatos fueron creados para discutir derechos de los trabajadores, y si no existieran él no hubiera sacado esa resolución apurada y emparchada que sacó del tema de ganancias, porque su posición política, como la de la presidenta, fue en todo este ciclo decir que no se iba a modificar ganancias. Entonces sí, ahí consideramos que ha tenido una actitud gorila. Lo respeto por su pelea con los fondos buitres, creo que es un profesional con
con un nivel académico respetable y a su vez lo considero una persona honesta, pero en esto ha tenido una actitud gorila, sí. En cuanto al tema ganancias, estos anuncios del gobierno a ustedes no los conformaron para nada. Mire, lo que no tiene en cuenta el anuncio del gobierno es que hay aumentos salariales este año. Cuando se produzca el aumento salarial, el trabajador no va a pagar lo que dice el ministro, va a pagar más. Yo le doy un claro ejemplo, inclusive que tiene que ver con lo que pretenden de ponerle un techo a las paritarias de no más del 24%, 25%, porque cambian el número a cada rato. Él mismo lo explicó en ese PowerPoint que mostró. Un trabajador que gana 20.000 pesos paga en la actualidad 2.066 de ganancia y según el ministro va a pagar 1.414. Si viniera un aumento salarial en el orden de lo que quiere el gobierno, es decir, pongámosle 25%, ese trabajador al mes va a estar pagando 2.717 pesos, es decir, casi el doble de lo que dice el ministro. Pero fíjese este número, está pagando el 32% más de lo que venía pagando. Es decir, piden un techo de paritaria del 25%, pero la carga tributaria se la suben el 32% en este ítem. Así que lo que ha planteado es, más que lluvia de verano, va a durar horas, porque cuando cobren un aumento salarial van a pagar más de lo que están pagando. ¿Hay mucha gente que está alcanzada por ganancias en el gremio bancario? Sí, más del 50%. ¿Más del 50% del personal? Exactamente. Notable, porque tienen muchísima gente entonces, porque el ministro habla del 8%, el 10% de los trabajadores, y ustedes tienen el 50%. Sí, él habla del 8 o del 10, pero sobre la masa total de trabajadores, sí, sobre el total de trabajadores registrados, es más del 20% los que tributan ganancias en Argentina. Usted es de origen radical, quizás no muchos lo recuerden. ¿En dónde está parado políticamente, si es que se puede comentar en este momento? Porque el radicalismo, hay radicalismo para todos, ¿no? Es decir, hay radicalismo con el PRO, radicalismo con el oficialismo, radicalismo con Massa. Es como el peronismo. Vamos sí, a terminar votando 3 candidatos peronistas también. Es verdad eso también, ¿no? Porque a veces le caen con dureza al radicalismo y el peronismo también está esparcido por todos lados, ¿no? Pero, ¿está políticamente apoyando a algún candidato? No, yo hace tiempo que políticamente no estoy activo en la vida diaria o partidaria. Sí, en las PASO obviamente lo voy a votar al candidato radical que es Sanz, y si a Sanz le tocara perder, seguramente en esa misma línea no voy a votar a Macri. ¿No va a votar a Macri? No. Ah, mire usted. Bien, porque hay muchos radicales que dicen que no, que bueno, que hay que votar en la interna y si no... Mire, yo voto un candidato radical porque soy radical, y si ganara, a pesar del acuerdo con Macri que no me gusta, sé que el partido actuaría de sostén de una política que preserve el ideario de la Unión Cívica Radical. Ahora, si el que gana la PASO es Macri, que creo que está muy alejado de lo que es la Unión Cívica Radical y ganó una elección, lo sostendrá su partido. No tengo por qué sostenerlo yo, que no comparto en absoluto nada con él. Gracias por atendernos, Palazzo. Una pregunta más, perdóneme, del punto de vista de servicio. Hoy sí hay cajeros, ¿no? Es lo único que hay. ¿La gente todavía puede retirar plata en el cajero? Sí, porque fue recargado ayer los cajeros, así que en las horas de la mañana no van a tener problema. En todo caso, el problema de los cajeros se va a originar mañana, no hoy. Claro, porque no va a haber la carga de hoy, claro. Bueno, muy amable, ¿eh? No, gracias a usted, Reinaldo. Hasta luego. Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria. 6:54. Te reitero, entonces, si necesitas guita, anda a la mañana. Sí, ahora. En lo posible, o al mediodía, qué sé yo. Va a estar complicado en la recarga. La recarga es tipo 3 de la tarde en general. Hasta esa hora probablemente haya plata en los cajeros.